Ahí está. Bueno, hola a todos, son las 8, vamos a arrancar. Buenas noches. Estamos acá con Ramiro Heredia, es un amigo y médico clínico, gran lector y seguidor del COVID, que arrancó educando a otros médicos y formó su propia página web, una plataforma donde tienen millones de artículos ya. Y vamos a hablar para los pacientes nuestros, todo lo que es el post-COVID. Post-COVID, ¿qué tenemos que pensar, qué tenemos que buscar, cuándo consultar, etcétera? Así que, Rama, te voy a hacer algunas preguntas. Hola Agustín, ¿Sí? hola a todos, ¿cómo andan? Buenas noches. Vamos a... Primero, ¿qué es un paciente post-COVID? ¿Cómo lo definimos? ¿A qué le decimos post-COVID? Sí. Muy buena pregunta. Bueno, post-COVID en realidad es importante definirlo porque mucha gente tiene síntomas por la enfermedad aguda e interpreta que eso es post-COVID. Distintas sociedades médicas definen lo que es síntomas post-COVID o síndrome post-COVID o COVID prolongado y un montón de acepciones más que se usan. Lo definen como todo síntoma o alteración que persiste 4 semanas después de la enfermedad aguda, después del diagnóstico. ¿Sí? 4 semanas. 4 semanas. Entre 3 y 4 semanas después de la enfermedad aguda podemos poder pensar que tenemos síntomas de lo que es COVID prolongado o síntomas persistentes, lo que le decimos. Bueno, y si ¿sí? decís eso, ¿cuáles son los síntomas más comunes que Bien. están en la bibliografía? Bueno, la verdad que fuimos aprendiéndolos a lo largo del paso de los meses. Los primeros reportes de síntomas fueron de un médico, un infectólogo que relató en mayo del año pasado, al principio de la pandemia, británico. Relató todo lo que había vivido en un lapso de 7 semanas de enfermedad post-COVID. Básicamente, la principal queja de los pacientes es la astenia, el cansancio o la falta de energía. ¿Sí? Eso es el síntoma más frecuente en agudos y en pacientes que están viendo lo que le decimos el post-COVID. Un cansancio extremo. Cansancio extremo, que el paciente lo deja de cama, que el paciente no tiene energía ni para sus actividades de la vida diaria, o sea, para cepillarse los dientes, para bañarse, para hacer la cama, para lavar la ropa, y menos para trabajar otras actividades. Es real, es incapacitante, el paciente se siente sumamente disminuido por esto, y se vio también que esta astenia o cansancio existe algún grupito de pacientes que desarrolla algo parecido a lo que es el síndrome de fatiga crónica, en el cual el paciente lo que tiene, aparte de estos elementos, tiene lo que se llama cansancio o astenia post-actividad o post-ejercicio, en el cual se cansa mucho más cuando hace un ejercicio físico, un ejercicio mental, y eso es bastante incapacitante. O sea, no solo físico, sino también Exactamente, muchas horas la actividad trabajando. intelectual, exactamente, que se acompaña de otros síntomas más también para formar lo que es este síndrome. Bien. Bueno, Eso como síntoma predominante. Cansancio. ¿Alguno más? La astenia. Después, sumamente frecuente la disnea, o la sensación de falta de aire, que el paciente siente que no tiene el aire suficiente, siente que se agita. Eso depende de la magnitud y depende cuánto molesta, cuánto hace falta investigarlo o no esto. Porque es frecuente cuando uno está enfermo agudamente en cama, cierto grado a veces de disnea o que se agita con algunas actividades, o cuando uno está febril, por ejemplo. bien. No es frecuente que uno lo mantenga o que interrumpa las actividades, que sea exagerado a las 3 o 4 semanas de haber tenido una enfermedad aguda. ¿Sí? Acá es muy importante algo en cuanto a los síntomas, fundamental. Armar 2 grandes grupos de pacientes, ¿sí? Que son el paciente que tuvo una enfermedad leve o con pocos síntomas, o que estuvo en la casa, por más que se sintiera gravemente enfermo, no requirió estar internado, o el paciente que se internó, que internamos a los pacientes que tienen enfermedad grave o crítica, son los que requieren oxígeno, porque tuvieron neumonía severa o grave, o los que requieren una unidad de cuidados intensivos. Ese grupo de pacientes es un grupo que requiere una consideración especial. El resto del grupo de los pacientes que tuvieron una enfermedad leve, que estuvieron en la casa, que no se tuvieron que internar, ese paciente, por más enfermo que se haya sentido, probablemente tiene muy buen pronóstico y puede tener síntomas persistentes, pero implica una evaluación especial. Bien, ¿Sí? bien. Entonces, diferenciando al Exacto. que es leve, Exactamente. que no requirió internación, Leve o moderado, ese va a andar muy bien. Ese va a andar muy bien, ese puede tener síntomas persistentes. Y el que se internó o algo, ese Requiere otra evaluación. le tenemos que estar más Exactamente. encima. Ese es el que Bien. más nos va a preocupar y ocupar probablemente. Bien. Y a ver, vos estás nombrando síntomas. Hasta ahora nombramos Sí. el cansancio, Sí. nombramos la disnea o sensación de falta de aire, Sí. leve hasta ahora, ¿sí? Bien. Después, lo que relatan muchos pacientes es
Los trastornos del olfato, por ejemplo, trastornos del gusto, que pueden persistir también. Es muy frecuente que el paciente presente o que debute con eso. También conocimos el trastorno del olfato y gusto ahora con el COVID, como criterio de diagnóstico de la infección que se agregó. Y después vimos que los pacientes por ahí andaban bien y después hacían el déficit de olfato o el déficit de gusto. O se recuperaban y desarrollaban el síntoma. Bien. Es de buen pronóstico, ¿sí? Es una queja frecuente. ¿Cuánto dura? Los pacientes vienen y dicen, no recupero el olfato todavía. Y también fuimos aprendiendo a medida que pasó el tiempo con las publicaciones. Hoy hay publicaciones que nos dicen que a los 6 meses el 85% de la gente recuperó el olfato. Un 15% no, o sea, 1 de cada 7 no recuperó. Y como no dio tiempo la pandemia, al año de tener COVID ya vimos que hay un 96.1% de los pacientes que recuperan el olfato y un 4% que no. Y hay una salvedad en esto. Lo que la gente cree que perdió, ¿sí? En un trabajo que publicaron en una revista importante que se llama Llama, vieron que la subjetividad del déficit de olfato, de gusto, o sea, lo que la gente creía que tenía, cuando lo van a hacer pruebas objetivas hay pruebas objetivas, o sea, test que hace por ejemplo, el otorrinolaringólogo o en algunos laboratorios que se hace para evaluar el olfato, Sí, para te evaluar el gusto. dan café, por ejemplo. Exactamente. Limón o algo así. Te hace identificar cosas comunes, claro, y ver si vos qué identificás. Y ahí era mucho más, ¿no? Cuando lo objetivaban, la gente estaba mejor de lo que pensaban. Bien. Tenían más olfato y más gusto del que pensaban. Perfecto. ¿Sí? Y uno bueno, puede... pero no, casi 100% se recupera Esto al lo que año. quiere decir que el pronóstico es bueno. ¿Sí? Y Bien. que por ahí hay recuperaciones parciales. A veces los pacientes en la recuperación relatan cambios en la percepción de los sabores y todo, que es como una maduración y un proceso que uno va acompañando habitualmente. No hay que desesperar y sí las evaluaciones van surgiendo con el tiempo Bien, habitualmente. Bien. Bueno, Sí, hablaste entonces, ¿dolores? Dolores, bueno, frecuentes. Los pacientes relatan como síntoma de habitualmente post-COVID o post-agudo. Muchos relatan cefalea, como entre los síntomas más frecuentes, que habitualmente son cefaleas de buen pronóstico. Obviamente todo esto requiere, cuando el paciente presenta síntomas persistentes, requiere una consulta médica para evaluar y ver que esto no conviva con otras enfermedades que uno puede tener. ¿Sí? Bien. Se ve exacerbación de los pacientes que tienen migrañas o cefaleas tensiones crónicas, se ve cefaleas nuevas que aparecen en este periodo post-COVID, y se ve hubo inclusive descripciones de dolores de cabezas en médicos, por ejemplo, por usar equipos de protección personal. Vieron que nos ponemos las máscaras, ponemos los protectores faciales, y eso por la compresión ha generado nuevos tipos de cefaleas. Aparte de las cefaleas que... Mira, charlamos de los dolores, cefalea, el cansancio, la falta de aire y demás. La realidad es que todos los pacientes que tuvieron COVID tuvieron eso probablemente. Exacto. La pregunta es, ¿cuándo consultar a tu médico? Bueno, la consulta médica, a ver, es muy importante esto de diferenciar. El paciente, que ya lo dijimos, el paciente tiene COVID agudo, leve o moderado, que está en la casa y lo evoluciona como una enfermedad febril, quizás con una constelación de síntomas, mucho cansancio, una enfermedad que lo deja de cama, y el paciente está en cama y tarda en reponer. Deberíamos tener, primero, que el paciente se quede tranquilo y tener paciencia esas 3 o 4 semanas. Primero, ese paciente probablemente tenga un seguimiento médico, un médico que lo siga, lo monitoriza. Se usa mucho la telemedicina, o sea, el seguimiento telefónico de estos pacientes por videoconsulta. Y el médico mismo va a ir pautando las alarmas que tiene que tener uno ese paciente en el 4 seguimiento. semanas entonces es el valor. Exacto. Que está en la... 3 o 4 semanas si el paciente no tiene, tenemos 4 semanas, si el paciente Bien. no tiene síntomas de alarma antes, que se los va a ir diciendo el médico en el seguimiento. Por supuesto. Supera esa enfermedad aguda, que habitualmente los pacientes, en los pacientes es una enfermedad que dura 8, 7, 10 días, algún paciente algún día más. Bien. Y respetando el aislamiento que tiene que respetar, los pacientes se aíslan desde la fecha de inicio de síntomas 10 días, y el alta depende de que recupere los síntomas mayores, por lo menos, o la fiebre y los síntomas que tenía, y que no tenga fiebre las últimas 48 o 24 horas, de acuerdo a donde uno lo vea. Ahí el paciente tiene lo que es el alta epidemiológica, o sea que ya no contagia. El alta epidémica por ahí tiene que superar esta etapa de COVID agudo o de post-COVID. Bueno. ¿Cuántos pacientes desarrollan post-COVID? Es muy variable. Hay porcentajes de pacientes que describen, distintos trabajos describen. De acuerdo, por ejemplo, hay trabajos que se han basado en grupos de pacientes. Con el COVID surgieron grupos de pacientes en que se agrupaban pacientes que habían tenido COVID, empezaban a compartir síntomas y formaban grupos de Facebook, grupos de distintas comunidades virtuales. Y ahí vieron los grupos que pacientes convalecientes a veces reportaban síntomas a
2 o 3 meses, 92, 93% de los pacientes reportando muy alto, síntomas. muy alto. Claro. Después, uno de los primeros trabajos que se publicó fue un trabajo de un hospital romano que tomó casi, creo, alrededor de 200 pacientes, reportaban a los 70 días síntomas el 70% de los pacientes, los 75%. Más o menos se sabe que a los 3 meses, síntomas, cuando hablamos de post-COVID no tiene que ser un síntoma a veces específico, a veces alcanza con que el paciente no se recuperó su calidad de vida habitual, o que no se siente igual. Porque el paciente no es que te dice, me duele la cabeza, estoy cansado, tengo déficit de concentración, que ahora vamos a hablar de algo muy interesante, por ejemplo. Muchas veces el paciente no recuperó su calidad de vida habitual y no se siente igual. Y ese paciente hay que darle bola, hay que prestarle atención, escucharlo, porque esto hay que escucharlo, estar atento si tiene alguna alarma, alguna bandera roja que esté pasando algo más, Bien. y siempre repasar de que no tenga ninguna deuda de estudios de salud o cosas que deba, porque mucha gente dejó de estudiarse, dejó de hacer prevención durante la pandemia, que es lo que vimos por la suspensión del consultorio y todo el estrés que sufrió el sistema de salud también per se. Y bueno, mayormente a qué paciente vamos a evaluar o a qué paciente vamos a tender a investigar. Principalmente el paciente que presente con síntomas, ¿sí? Síntomas siempre que tomamos de alarma son los síntomas respiratorios persistentes, ¿sí? Por ejemplo, síntoma respiratorio que nos da alarma es la sensación de falta de aire o disnea que sea exagerada por la situación que uno hace. Por ejemplo, una persona que sube una escalera, muchas veces se agita si uno sube 2 o 3 pisos por escalera. No es normal agitarse cuando vas al baño, por ejemplo. No es normal agitarse estando en reposo. ¿Sí? Me traes ahí una buena pregunta. Sí. Muchos de nuestros pacientes son deportistas. Exacto. ¿Y cuándo vuelven a empezar a hacer ejercicio? Muy bien. Deportistas, entonces. 2 poblaciones. Bien. Tenemos deportistas, que es la gente común, la gente del llano, la gente que no es profesional. Vos y yo. Nosotros 2. Sí. Y deportista profesional. Bien. Eso es otra evaluación. Bien. Acá hubo con la pandemia, la mayoría de los reportes de enfermedad grave reportaron que los pacientes hacían lesiones cardíacas. Entonces hubo muchos reportes de miocarditis o de lesión cardíaca, mayormente en pacientes internados. Eso es una preocupación, porque la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, ¿sí? Eso genera mayor riesgo de arritmias y las arritmias pueden ser causa de muerte súbita. Bien. O Esto sea, en pacientes graves. Paciente internado grave, se vio eso, se vio que es una complicación que no es tan frecuente tampoco, pero de acuerdo al criterio que tomaban para hacer el diagnóstico y todo, parecía que era más frecuente. Y después se fue evaluando en que en realidad no es tan frecuente, se ve en los pacientes graves, y en los pacientes leves es muy poco frecuente. Bien. Fueron saliendo un montón de publicaciones con distintos grados de alarma que nos generaron, y dividimos acá, para lo que es ejercicio, 2 grupos. Paciente grave, ¿sí? Ese siempre requiere una evaluación. Ese paciente que tuvo una enfermedad grave va a necesitar probablemente un control clínico, seguro. Ese clínico, de acuerdo a los síntomas que tenga, o si tuvo en agudos síntomas graves de gravedad, por ejemplo, tuvo disnea severa, tuvo dolor torácico, tuvo síncope o presíncope, o sea, se desmayó o casi se desmayó, o persiste con dolor torácico o tiene palpitaciones después, ese paciente requiere una evaluación, que probablemente en ese paciente que estuvo grave o crítico va a requerir un laboratorio, probablemente su médico le indique un electrocardiograma y probablemente su médico le indique una ecografía cardíaca, para empezar. Bien. ¿Sí? Pero siempre lo dividimos en que estaba muy grave. Exactamente. En el leve no es tan común. Exactamente. El paciente tiene una enfermedad leve, si el paciente tiene una enfermedad leve, aguda leve, o sea, no estuvo internado ni nada, cuando pasa el tiempo y persisten los síntomas, uno jerarquiza los síntomas, de acuerdo al síntoma. El paciente que tiene mucha astenia, uno siempre te hace un laboratorio que no tenga anemia, que esto no conviva con una anemia y justo esté conviviendo con anemia, que no es que esté generada por el COVID, sino que justo el distractor quizás fue el COVID. El paciente que tiene disnea o sensación de falta de aire, por lo menos una radiografía de tórax, quizás una rutina en laboratorio que no sea, por ejemplo, una anemia. En algunos pacientes una ecografía cardíaca también. El paciente que tiene dolor torácico, palpitaciones o que se desmayó, ese paciente sí necesita probablemente un laboratorio, un laboratorio, una ecografía cardíaca, un electrocardiograma.
Y algunos pacientes van a necesitar también una imagen pulmonar porque hay patologías pulmonares vasculares, como es una embolia de pulmón, que puede generar parte de estos síntomas. Un coágulo en el pulmón. Exacto, que no son tan frecuentes. No me en el paciente respondiste lo de que te pregunté. Decime. ¿Cuándo puedo empezar a hacer ejercicio? Bueno, yo quiero saber. el Tengo punto. un COVID leve. Perfecto. ¿Cuándo puedo salir a correr? En general, el paciente no atleta y el paciente atleta o deportista Sí. debería cumplir los 10 días de aislamiento Sí. y de reposo en enfermedad aguda. Ahí no se hace ejercicio. Bien. No es que me quedo en casa, me siento bien y estoy solo con anosmia y me quedo haciendo abdominales. Bien. No. Conté Ese los paciente- 10 días y después. Contaste los 10 días. Perfecto. Necesitas, por lo menos, acá no hay mucho consenso. O sea, Bien. que una guía dice una cosa, otra guía dice otra dice otra. Pero más o menos los británicos, que son bastante organizados, publicaron en el British Journal of Medicine en enero una guía, una recomendación para la gente común, que le hicieron entre médico y pacientes, que hasta ahora es lo más piola que vi para la gente común. En esta población de pacientes lo que vieron es que necesitaban 7 días de reposo, perdón, 10 días de reposo, los 10 días que estaba aislado, Los 10 días del COVID. que no tenías que salir, no tenías que quedarte haciendo abdominales, 7 días libres de síntomas, Bien. síntomas pesados, si tenés anosmia puede ser que no lo consigas como síntoma, y después se podía empezar a hacer actividad física, ¿sí? Ese paciente podía hacer actividad física si se había recuperado sin ninguna evaluación previa, ¿sí? Bien. O con una consulta médica nada más. ¿Y sin te estudio mandan a complementario. hacer de todo o es más No, gradual? la vuelta de ejercicio, Sí. los británicos la dividen en 5 etapas. Salió una recomendación canadiense de marzo de este año que les dividían en 7, pero todos coinciden en esto. Se hace un plan de ejercicios, que eso muchas veces puede ser asistido, si a uno le interesa, puede ser asistido por tu médico, puede ser asistido por un deportólogo o por instituciones que se dedican al deporte. Se hace un plan de ejercicio, la actividad física es graduada, ¿sí? O sea, dividen en bloques habitualmente de una semana o 2 semanas cada fase del ejercicio. Se empieza con esfuerzos mínimos, ¿sí? Porque es muy importante el ejercicio en todo esto. Va de menos para más. Exactamente, siempre es en bloques semanales, la actividad de un día no te tiene que dejar de cama al día siguiente, Amén. y la recuperación de la actividad que hiciste tiene que ser, ya a la hora de haber hecho la actividad, tenés que estar relativamente recuperado para poder avanzar en este programa de Yo te voy cortando, Rama, pero porque tenemos un montón de preguntas. Bien. Nosotros hicimos unas encuestas. Y para el deportista de alto rendimiento. Dos Deportista de rendimiento. Bueno, deportista de alto rendimiento, hubo reportes que nos sigue es- Martín Palermo y Exactamente. algún otro deportista. Exactamente, para todos los deportistas que tenemos acá de alto rendimiento, hubo reportes distintos que llevaron de jugadores del NBA, mucho reporte americano, de jugadores de fútbol americano, igual reportaban casos de miocarditis, algún caso de muerte súbita que pensaron que era relacionado al COVID, entonces se paró todo y se empezó a ver qué evaluación necesitaba. De vuelta, muy disímil la información que había, y lo último que salió publicado ahora hace un par de meses, salió un trabajo en el cual evaluaron a deportistas jóvenes, o sea, el deporte universitario en Estados Unidos se usa mucho, bueno, 20.000 deportistas universitarios, 3.000 habían tenido COVID, y ahí agarraron y dijeron a qué paciente tenemos que evaluar y a qué no. Y vieron que los pacientes que se habían cursado todos COVID leve, vieron los que tenían síntomas persistentes, o sea, persistentes cardíacos o pulmonares, los evaluaban. A ese paciente le hacían ecografía cardíaca, le hacían un electrocardiograma y le hacían un laboratorio. Y si tenía alguna de esas 3 cosas alteradas, pasaron a la resonancia magnética y veían cuál tenía lesión. Vieron que era muy poco frecuente la lesión cardíaca significativa asociada al COVID. Y aparte tenían que hacer la diferenciación con la alteración del corazón en los deportistas de alto rendimiento, Bien. que puede ser pseudofisiológica. Son todos digamos. tipos igual muy sanos. ¿no? Muy sanos, y lo que vieron que no había grandes complicaciones. Documentaron un solo caso de muerte súbita no relacionado al COVID. Ahí me nada dicen más. por la cucaracha que está escuchando Messi y que le pareció muy bueno tu comentario. Me parece muy bien. Le Gracias, mandamos un saludo, Diego. Leonel. Gracias. Otra pregunta, ¿cuándo vacunarse? Post-COVID, ¿cuándo me vacuno? Post-COVID, bueno. La recomendación en realidad es cuando el paciente ya se recuperó, completó el aislamiento, acá me van a retar de algún ministerio, se puede vacunar. Está bien. Le pusan un criterio poblacional de no hay gran disponibilidad de vacunas y el paciente que está vacunado está protegido, como si estuviera vacunado. Esa es una de las preguntas que nos van a hacer. Por lo menos se creía antes que 3 meses, pero ahora sabemos que más. Bien, Podemos elegir ese no vacunar y vacunar a uno que no tiene vacuna. bien. Natural. Entonces, lo que vos decís es que la recomendación del ministerio era esperar 3 meses, Claro. pero en realidad no hace mal vacunarse. Se puede antes vacunar al día porque- siguiente de estar de alta. Exactamente, con recuperación de los síntomas. Bien. Sí, tenés de recuperación de los síntomas. Perfecto. Nosotros hicimos una encuesta primero con nuestros pacientes
que nos hacían preguntas, es una encuesta anónima, así que si te parece podemos leer alguna de Por estas favor. preguntas. ¿Sí? Bueno, los niños, consecuencias, futuras complicaciones, ¿a qué estar atenta? Bueno, los niños, por suerte, en esta pandemia, el virus se comportó distinto. La mayoría de los cuadros virales afectan principalmente a los extremos de la edad. Lo vimos con la gripe, lo vemos con el sistema respiratorio. Niños y ancianos. Bien. Les va mal. La franja del medio no. Acá, por suerte, y eso se forma una curva como una U. Le va mal a los de esta punta, no le va mal acá, y le va mal a los de la otra punta. De la edad. Lo que vimos en esto es que, por suerte, los niños no son los grandes afectados y Acá fueron los adultos. claro, y a cierta edad empieza a subir el riesgo y depende de las comorbilidades. Lo que sí que pasa, los nenes se están contagiando más. Bien. Se están contagiando más, ¿por qué? Porque es una población que no está vacunada y antes era la más guardada, porque no había colegios, no había nada. Entonces estamos viendo, por suerte la enfermedad aguda suele ser leve en los niños Bien. y el post-COVID en los niños es mucho menos frecuente que en los adultos. Hicieron un trabajo suizo, alrededor de, creo que 400 niños, y los estudiaron y vieron que al mes 10% de los niños tenían síntomas persistentes, que eran cansancio, dormían más y tenían trastornos de concentración. ¿Sí? A los 3 meses solo el 4% tenían síntomas de post-COVID, que eran estos y agregaban descarga nasal y congestión nasal. O sea que es de muy buen pronóstico. Existe una enfermedad que sí es un poco más grave, que es muy poco frecuente, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que es algo que aparece como un fenómeno post-COVID, en realidad, porque aparece en las 4 semanas. Una cosa rara. Una cosa muy poco frecuente, Sí. de buen pronóstico con el tratamiento que se hace. Bien. ¿Sí? Entonces, a esta madre que nos pregunta, Que le se quede decimos tranquila. que se quede tranquila. Que se que quede los chicos tranquila, le pero ven no bien. por eso los chicos no se tienen que vacunar. Bien. Los chicos se tienen que vacunar cuando llegue la vacunación a este grupo y los chicos tienen que evitar contagiarse, ¿sí? Porque no es gratis la enfermedad, porque además los chicos son transmisores. Bien, O sea, perfecto. contagian No a un son graves, conviviente. pero van Y los contagiando. vacunados, los que están vacunados, también lo pueden contagiar. Entonces es importante cortar la diseminación y que Bien. se vacunen cuando les toque. Acá una niña dice que tuvo COVID hace un año y que aún no recuperó el olfato. Bien. Y además continúa con lagunas mentales. Muy bien. ¿Qué se puede hacer para rehabilitar estas áreas? Bueno, Así dice. olfato, al año habíamos visto que hay casi un 4% de pacientes que no recuperó. Bien. Hay que ver en realidad cuánto recuperó y cuánto cree que no recuperó. O Bien. sea que hay que hacerle sí pruebas objetivas. Esto los otorrinolaringólogos, hay servicios de otorrinolaringología que hacen esta rehabilitación, hace una serie de evaluaciones, le pone un puntaje a donde estás parado, o sea, qué déficit tenés, y Bien. siempre una rehabilitación para mejorar esto y siempre se trata de descartar causas secundarias. Bien. Que esto no te convida con una sinusitis crónica y justo el distractor fue el COVID. Bien. ¿Sí? Acá nombramos uno de los trabajos que está en Infomed.com.ar, donde la doctora Ana Cofré, que es una amiga de la casa, amiga de casa. los entrena a los Infomed. pacientes con estos olfatos, como charlamos un rato, con café, con Exacto. ciertas cosas con aromas Con aromas especiales, conocidos. que te los hace hacer en tu casa Exacto. y te hace ejercitar forzándote a intentar Y identificar. los pacientes ¿no? mejoran y suben varios puntajes. Y otra cosa que habló esta paciente Sí, fue la niebla mental. Muy bien. Lagunas mentales. La sí. niebla mental forma parte que mucha gente relata en el COVID Sí. que no recuperó su capacidad de concentración habitual No. o que no puede evocar palabras frecuentes. He escuchado ingenieros que no podían encontrar la palabra recurso humano dando una charla, por ejemplo, y no podía recurrentemente encontrarla y me lo comentaban, y preocupadísimos, pues no les permitía, es incapacitante, ¿sí? Bien. O sea, trastorno de concentración, trastorno como el pensamiento enlentecido, como que no encuentran la palabra adecuada, no pueden evocar. Todo esto se le dice síndrome de ejecutivo o niebla mental. Bien, y escúchame, ¿y eso Sí. qué hacemos con eso? Bueno, eso también se ve. Primero se describió en pacientes críticos, después se describió en pacientes de la comunidad, y uno de los 4 o 5 síntomas más frecuentes. Es de buen pronóstico, ¿sí? Vemos que a lo largo de los distintos reportes va bajando la incidencia. Se recupera Se solo, recupera, entonces. exacto. Cuando persiste en el tiempo, lo que deberíamos hacer, obviamente, todo esto cuando vos ya tenés niebla mental, tenés que hacer una consulta médica Claro. para ver que no esté pasando otra cosa, ¿sí? Bien. Porque se confunde también con muchos síntomas de la pandemia, con el estrés postraumático, con la ansiedad, con un montón de cosas, estados de depresión que se reagudizaron en contexto de todo esto. Primero, ver que no haya alguna enfermedad que conviva, por ejemplo, en la depresión puede haber un déficit de atención en todo esto, en el trastorno de estrés postraumático puede haber, en la ansiedad también hay déficit de atención, y una vez descartado todo eso, el reaseguro de que esto tiende a mejorar con el tiempo, el reaseguro de que
hay que prestar más atención. O sea, O sea, hacer consultas a ejercicio. tu médico y le decís, Exactamente. queda tranquilo, va a mejorar. Uno como con eso médico, se tranquiliza. exactamente, como médico lo orienta a que esto va a tender a mejorar. Acá enganché 4 o 5 preguntas juntas. Bien. Mucho pregunta caída del cabello, se normaliza. 3 meses después del alta se me sigue cayendo el pelo. Bueno, a Fui a un lo que dermatólogo, me dio medicación y no mejoró. Bien. Caída fue abrupta del pelo. Probé aminoácidos y no me mejora. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? Entre los síntomas más frecuentes que reporta la gente Ya. y que no hablamos a veces es la alopecia. La alopecia es caída del cabello. ¿Sí? Bien. La alopecia, el fenómeno que se da acá, se llama efluvio telógeno, que es una alteración entre la generación y la caída del cabello, en el cual se altera ese ciclo de generación del cabello y el cabello se cae. Es un proceso, ¿cómo vamos a decir? Una respuesta patológica, pero que está dentro de la fisiología, dentro de cualquier enfermedad grave, aguda o estresante, estresor. En el COVID se ve, y se ve que los pacientes recuperan en muy buen pronóstico. Es un ciclo que dura unos 6 meses más o menos, y lo que va a hacer el paciente es cambiar el pelo. Lo va a cambiar, no se va a quedar pelado y todo Soy lo que... un desbalance entre la generación de Generación pelo y y el pelo que pérdida. va muriendo y cayendo, ¿no? Exactamente. Eso predomina sobre el Ese otro, desbalance, pero hay exacto. que esperar nomás entonces. Paciencia. No hay que Exacto. tomar aminoácidos ni nada. Esperamos. Puede, pero no debe. No No le va a debería. cambiar mucho. No hace falta, entretiene. Bien, Me van a matar los dermatólogos, pero para mí entretiene. está muy bien, hay que decir la verdad. Acá hay una cosa que ya charlamos, desconfío de las estadísticas que proporciona el Ministerio de Salud. ¿Realmente cuántos infectados hay o hubo en el país? Bueno, Acá quiero que me cuentes el dato de Alemania. infectado, bueno. Lo que se vio... Y casi que la última pregunta, porque... Veo que hay mucha gente, ahora cerramos con una conclusión. Hay mucha gente que cursa una enfermedad sin síntomas. ¿Sí? Es una enfermedad que la verdad que el 50% o el 60% son gente sin síntomas habitualmente. Bien. ¿Sí? O presintomática, algún síntoma muy vago que no lo lleva a consultar. Bien. El año pasado hice una publicación muy interesante de en plena pandemia, hicieron un carnaval, una fiesta en un pueblito de Alemania, de 15.000 habitantes. Y vieron ahí que hubo un brote de COVID, como era de esperar, en ese momento. Qué oportuno. Muy oportuno, plena pandemia, le hicieron por febrero, creo que marzo, abril del año pasado. Y vieron que los que tenían testeados ellos, la incidencia que tenía la población, bien a lo alemán, decidieron, bueno, vamos a testear a toda la población. En una semana testearon a los 15.000 habitantes. A los 15.000 habitantes le hicieron anticuerpos y le hicieron hisopado. Y vieron que la incidencia de COVID ahí, era de 6 a 8 veces mayor que la que tenían reportada. Entonces, en toda Alemania había un porcentaje exactamente. y en realidad 6-7 veces más. Exactamente, y ahí generaron una fórmula para calcular los casos de COVID que se llama índice de letalidad. O sea, de la gente que fallecía de COVID, ya sabían que esa cantidad de gente se correlacionaba con un número de casos. Entonces podemos decir, hoy está un poco viciado, pues eso fue cuando no había vacunas, cuando no había tanta gente que había tenido, que habitualmente la población que tiene COVID es bastante veces más que la que tenemos reportada, no porque no haya reportes, sino por esto, de que lo que habría que hacer en realidad es una encuesta serológica, o sea, hacer anticuerpos a todos, que eso es un estudio poblacional, no se hace en la gente, no es me voy a hacer anticuerpos, no tiene mucha utilidad. Y de aparte muchos pacientes negativizan los anticuerpos con el tiempo, entonces es difícil saber cuántos tuvieron o no COVID con esto. Bien. ¿Sí? Bueno, hoy yo te voy a decir 3-4 cosas que yo tomo como resumen. Bien. Y que vos lo podés cerrar. Síntomas más comunes: dolores, cansancio, falta de aire. Dolores, me refiero a dolores de articulación, Sí. dolor de cabeza y demás. ¿Cuándo consultar? Cuando pasan más de 4 semanas. Exactamente. Sí, eso me parece Si uno importante. está en una casa con una enfermedad aguda, con una enfermedad leve le decimos que no se interna, ¿sí? Bien. Básicamente. Consulta ante la persistencia de síntomas siempre, con la guía del médico, todo arranca con una consulta Bien, médica. y acá, ¿sí? exacto. Primero, ver a tu médico de cabecera. Primero médico de cabecera, exactamente. Después, Si no tenés médico de cabecera, ¿qué puedes hacer? buscarlo. Sí. O llamar a Kinet. Llamar a quien Acá que hay un tenemos médico de todo un cabecera. servicio post-COVID. Muy buena clínica que tiene. Ah, Eso es un punto. sí. Lo segundo, ¿estuvo internado? ¿Usted estuvo internado? ¿Usted tuvo una enfermedad grave? ¿Requirió oxígeno? O sea, si requirió oxígeno, tuvo una enfermedad grave. ¿Sí? Ese seguro se va a Ese- llevar algún estudio Ese extra, ¿no? sí requiere evaluación médica siempre. ¿Sí? Ese paciente, de acuerdo al síntoma, o sea, síntomas cardíacos o pulmonares, probablemente requiera una imagen, probablemente requiera una evaluación cardiovascular, probablemente requiera un laboratorio, pero siempre Bien. lo decide su médico, eso. Y después, volvemos al paciente leve. El que persiste con síntomas requiere probablemente una evaluación más. Algunos síntomas son reaseguro solo, o sea, se me cae el pelo, lo charlamos. Déficit de olfato, déficit de gusto, vamos viendo cómo viene.
astenia, cansancio, probablemente un laboratorio para descartar causas secundarias, y síntomas cardíacos o respiratorios se jerarquizan más habitualmente y requieren una evaluación ulterior. Perfecto, perfecto. Bueno, Y para sí. Y para el deporte, lo que dijimos, ¿sí? Esperar tus 10 días, 7 días más Libre de y síntomas arrancar y arrancar. gradualmente. Y si cuando arrancamos aparecen síntomas, ahí hay que Consultas a evaluar. tu médico. Sí, ahí hay que evaluar de vuelta. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar el chivo nuestro de cada día. Por favor. Acá tenemos, decime Colo cuando se ve bien. Perfecto. ¿Está bien? Esto es infomed.com.ar, es nuestro sponsor oficial también, que en la sección de pacientes pueden tener toda esta información. Exacto, y esto va a estar ahí también Sí, en y la charla va a estar grabada en nuestro canal Infomed y de en YouTube. Kinect, por supuesto. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos, espero les haya servido. Muchas Vamos gracias. a seguir haciendo encuestas con los temas que ustedes quieren que charlemos. Así que pronto les va a llegar algún link para que completen. Son encuestas anónimas donde pueden poner lo que quieran y pedirnos a nosotros que les preparemos los temas de su interés. Bueno, un gusto. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, Agustín. Gracias, Messi. Gracias, Col. Muy bien. ¿Te gustó? Bien.